Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de Qué y síguenos. Nos creemos muy modernos por llevar piercings y tatuajes, ¿verdad? Pero lo cierto es que existen desde hace miles de años. Si hay algo que siempre queda bien en el cuerpo, además de un tatuaje, es un piercing. Vamos a contarte algo de la historia y, sobre todo, cuáles son los más dolorosos. Posiblemente tú, si ya te los has puesto, sabrás dónde te duelen más, pero hay gente que no, y por tanto es bueno que los conozcan. Hay zonas que se lucen mucho más que otras por estar siempre a la vista, pero no hay duda que llevar un piercing es algo que seduce a muchas personas. Perforar tu piel es una práctica muy antigua que cada vez se desarrolla más, ya sea por un motivo o por otro. La gente quiere llevar piercings, a veces en lugares muy poco sospechados. Seguramente, si has llevado perforaciones, puede que te interesen algunos datos. Un piercing utilizado por grandes figuras. El más común de todos, que conocemos actualmente, es el de oreja. Incluso para nuestra sorpresa, este piercing se utiliza desde el año 2500 a.C. Lo más curioso aún es que, si bien este es muy común entre las mujeres, en esa época también fue utilizado por hombres a lo largo de la historia. Julio César, o William Shakespeare, o Francis Drake llevaban piercing, entre otros. Hay una tradición en las culturas africanas, en algunas de ellas, como la tribu Mursi, que tiene como tradición una práctica de piercing muy particular. Insertan un disco en el labio inferior desde que son niños. Si bien esto puede llamarse de otra forma, porque no tiene perforación, que es lo que precisamente identifica el piercing, muchos la denominan también así. El disco suele llegar a los 15 centímetros de diámetro, una auténtica locura. Imagínate así con un disco, ¡oh, qué dolor! También hay asiáticas, ¿eh? Es algo que también ocurre en el sur de Asia. Algunos grupos religiosos integrantes suelen hacerse un piercing. Algunos son arriesgados para su propia salud. De todos modos, no te imagines lo peor, ¿eh? Los más comunes allí suelen ser los de la nariz. El ombligo es el preferido. Un estudio hecho en Inglaterra revela que el 10% de las personas mayores de 16 años llevan un piercing en su cuerpo. Y entre la primera preferencia está en el ombligo, seguido del piercing en la nariz y en la oreja. Hay unos piercings que causan diastema, que es separación entre los dientes. En la lengua suelen ser muy sexys, pero ¿sabías que pueden producir una separación en tus dientes frontales? Esto es algo que se ha estudiado en personas que llevan este tipo de piercings y se produce al empujar con el metal contra los incisivos. Prohibirlos en menores. En algunos lugares del mundo, los piercing no están avalados por la ley y en muchos casos debes ser mayor de 18 años para conseguirlo o presentar una autorización de tus padres. En muchos países dicen que dan placer. El Kama Sutra, además de tener recomendaciones de todo tipo para disfrutar del sexo, como tú bien sabes, también aporta unas recomendaciones sobre qué tipo de piercing son los mejores para obtener mejor placer mientras lo practicas. Hablamos sobre todo del piercing apadrabia, que atraviesa el glande. Sobre el tema de infecciones, si no te has animado a llevar una perforación, te contamos que todos los que existen, solo el 1% han necesitado recurrir a un médico para una infección. Solo el 1% de los que se han puesto un piercing. Una cifra, por tanto, irrisoria, que significa mucho. Aunque no necesariamente tienes que ser tú uno de ellos, que tenga la infección, o al revés, que no la tenga. Récord de piercings. Por si no lo sabías, una mujer escocesa lleva un récord en el cuerpo. ¿Sabes cuántos agujeritos se hizo? 4.255. Entre otras cosas, aparte de estar como un colador, es una pasta. Así que si quieres superarla tendrás que trabajar duro para igualar y superar el récord. 4.255 piercings. Vamos ahora ya por los más dolorosos que existen según los expertos. Algunos puntos del cuerpo son extremadamente sensibles y el dolor es mayor dependiendo de esa zona. Vamos a contarte, por tanto, en esta lista, que puede ser un poco dolorosa, pues los que pueden ser, en este caso, más peculiares. La ceja es uno de los lugares donde más duele, pero que está el último en la lista. Además de ser un lugar sumamente sensible, porque no hay mucha piel, además es peligroso debido a que por esta parte de la cara hay muchos nervios, con lo que, además de doloroso, puede provocar un daño más grave. Hay que ir con mucho cuidado al perforar ahí. Está de más decir que el resto de piercings se pueden infectar, y este también, y una infección cerca del ojo puede ser peligrosa. Siguiendo con este ranking, vamos con el número 8, el ombligo. Pese a que es uno de los preferidos por las mujeres, la mayoría lo piden ahí. Este piercing también forma parte de una dolorosa lista, ya que el ombligo también es una zona sumamente sensible y ahí pocas veces la exponemos al dolor y suele molestar. Por lo tanto, una perforación en el ombligo resulta definitivamente dolorosa. Tiene que gustarte mucho el piercing.
Séptimo en el lugar de los más dolorosos, tragus o cartílago grueso, la zona que está justo antes del oído, justo arriba del lóbulo de la oreja. Es más o menos lógico porque este lugar está dentro de los más dolorosos, justamente al ser una zona donde solo hay cartílago. Por lo tanto, perforar un cartílago tan grueso, pues hombre, tiene sus complicaciones y además también puede ser doloroso. Dentro de este top, el sexto es la nuca. Aunque parezca increíble, es un lugar donde bastante gente se hace perforaciones, sí, donde termina el cuero cabelludo y empieza la espalda. Es una zona sumamente dolorosa porque es piel gruesa, con muy poca grasa y por lo tanto está mucho más sensible que otras partes del cuerpo. En la zona media de la tabla está la lengua, muy utilizado hoy en día por jóvenes y adolescentes, una moda que quizás pueda resultar un poco incómoda a la hora de comer. Bueno, seguramente uno se acostumbra y si le gusta. Es evidente que la lengua es una zona altamente sensible, por lo tanto, una perforación que la atraviese obviamente, en principio va a resultar dolorosa, para muchos muy dolorosa. Y además de doler, puede generar una infección a la hora de cicatrizar, porque todo lo que comemos va a estar pasando por ahí y puede hacer por tanto que se cicatrice más tarde, le cueste más y además se mezcle con algunas bacterias y con algunos alimentos. Por tanto, hay que tener mucha higiene, muy buena higiene para que la lengua no se infecte. Cuarto, el septum, que además de ahí viene el nombre de piercing históricamente. El septum es el cartílago que tenemos en medio de la nariz, el que divide las dos fosas nasales. Igual que el tragus, esta zona es solamente cartílago y además está en la nariz, que es una de las zonas también más sensibles de nuestra cara. Este aro que se ponen a veces, que hemos visto también en muchos casos, también en los toros, por ejemplo, pues molesta. Según un artículo de una revista, BioBio, este piercing es uno de los más dolorosos debido a que atraviesa un sector altamente sensible de canales nerviosos. Vamos con otro, los pezones. Una moda que hemos visto más de una vez, sin embargo, es un lugar que resulta ser uno de los más dolorosos para perforarse. Debido a la sensibilidad del pezón y la cantidad de piel que tiene que atravesar la aguja, este piercing forma parte de los más dolorosos. No solo duele el momento de perforar, sino cuando cicatriza es donde más duele. Porque ponemos o sacamos, por ejemplo, un jersey, una camiseta, y el roce de la ropa es inevitable que nos genere molestias. Dentro del top, estamos ya en el top 3. El segundo es los párpados. Quizá nunca hayamos visto a alguien con un aro en un párpado. O igual sí. Imagínate el dolor. No es muy difícil. Este piercing está dentro de lo más doloroso que se podría hacer. Está de más mencionar lo peligrosa que puede ser también una perforación a tan poca distancia del ojo. O sea que mucho cuidado ahí, hay que hacerlo con mucha profesionalidad y vigilar que no se nos infecte. Y en el top 1, el más doloroso dicen que es en la campanilla. De solo pensarlo puede resultarte ya molesto, ¿no? Perforar la campanilla no solo es sentir dolor, sino que al ser un lugar tan poco accesible, resulta muy difícil de atravesar. Además, cuando tocamos esa zona, las náuseas y las arcadas son incontrolables. Por lo tanto, no todo el mundo es capaz de hacerse este agujero para ponerse un piercing. Dejo aparte que cada uno se imagine los piercings en zonas reproductivas, zonas sexuales en las que además, pues de que generarte dolor, pues también es verdad que cada vez que te pongas la ropa interior te puede crear molestias e incluso cuando estés realizando algún tipo de actividad física. Y no solo la que te estás imaginando, por ejemplo, footing. Así que cuidado con los piercing, te pueden doler.